Obviamente miércoles 26 en efecto, en este jueves 27, y aquí estamos junto a todos ustedes una vez más para cumplir el reto de informar, de mantener actualizados a los dominicanos de aquí y del mundo en los temas que consideramos son los más importantes, son los temas claves para poder estar atentos a toda la dinámica de actualidad. Todo aquello que afecta el proyecto de vida de la inmensa mayoría de los dominicanos es un tema de importancia para nosotros y para este gran equipo del Gobierno de la Mañana y la Z101. Por 38 años, casi 4 décadas, hemos sido la principal opción del pueblo dominicano al momento no solo de enterarse de los acontecimientos noticiosos, sino también de escudriñar las razones y los juicios de valor, los comentarios, los análisis, las comparaciones, el contexto histórico de cómo y por qué ocurren las cosas y obviamente tratar de encontrar la respuesta a través de políticas públicas y respuestas institucionales. Queremos, como cada día, recordar las diferentes vías de acceso a nuestra programación, agradecer, por supuesto, de todos ustedes el privilegio de su audiencia, la posibilidad de ser seleccionados cada día para acompañarles en su vehículo, en su hogar, en su sitio de trabajo, camino a su lugar de estudio, los que se quedan haciendo las importantísimas tareas hogareñas, sea cualquiera su rol, pues agradecemos hacer de la Z101 y el Gobierno de la Mañana un acompañante cada día de todos ustedes. Sea nuestro abrazo cordial y agradecimiento. Recordar de inmediato las vías de acceso a nuestro contenido y programación, el portal z101digital.com a través de la versión web. Puede en cualquier buscador usted darle seguimiento, puede hacerlo también a través de la plataforma YouTube, donde pueden vernos en tiempo real en Z101 en vivo, así como también darle seguimiento a través de Z Digital al acumulado que se va haciendo de comentarios de cada uno de los miembros de estos equipos de comunicación que tenemos en cabina en nuestra programación, los programas especiales, las entrevistas, etcétera, etcétera, a través de esa acumulación que se da y por supuesto vernos en vivo en z101envivo.com. Mientras tanto estamos junto a todos ustedes a través de la pantalla chica, ZTV, canales 90, 110 respectivamente, a través de los sistemas de telecable de Claro y Altiz, cubriendo toda la República Dominicana para disfrute de toda la población dominicana. Estamos llegando a través de esa vía, accediendo a muchos hogares, empresas, a lugares donde pueden no solo escucharnos, también vernos y darnos ese seguimiento. Estamos en la aplicación Z Digital a ser instalada en los celulares, en los dispositivos móviles, pantallas táctiles e inteligentes. Estamos llegando a través de rutas de streaming como el caso de Roku TV. Estamos llegando a todos ustedes a través de las facilidades que dan las redes sociales en cada una de sus plataformas. Con el perfil oficial de la Z101 pues se entera de todo cuanto acontece, de los titulares, de las preguntas de interés, de las encuestas que colocamos junto a ustedes y que hacemos de modo interactivo este cruce de información. Todo esto engalana, hoy no lo dejo de último porque sea menos importante, sino porque es la ruta clásica de información entre ustedes y nosotros, nuestras frecuencias compartidas, la radio tradicional de siempre que abarca todo nuestro territorio y llegando a los aparatos radiales de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Queremos dar las gracias una vez más y de inmediato recordar que todas estas herramientas de la tecnología de la información están activas, están actualizadas gracias a la visión del presidente de esta estación, don Bienvenido Rodríguez Durán, productor de todos estos espacios y por supuesto ideólogo de mantener la Z101 siempre a la par de los tiempos, actualizada, logrando conectar con todos los segmentos de población, incluyendo la más joven y la más tradicional. Acompañado de quienes toman las decisiones gerenciales, Bienvenido Rodríguez León Bienche, así como también de un gran equipo administrativo y técnico, Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción, así como también nuestros compañeros de la parte técnica, nuestro compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y por supuesto un gran equipo de comunicación que ustedes estarán escuchando en breve, construyendo como cada día la ruta de nuestros comentarios. Nos vamos con los titulares de hoy, jueves 27 de junio. El Senado aprobó la nueva ley orgánica de la Cámara de Cuentas. La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de la mayoría de los senadores presentes y se fundamenta en el artículo 248 de la Constitución Dominicana. Esto es importante si puede lograr, sobre todo, mayores obligaciones de rendimiento a los miembros de la Cámara de Cuentas, pero sobre todo también despejar una variable que hasta ahora no ha sido posible, ni con los elementos politizados que alguna vez estuvieron allí, ni con los elementos que supuestamente despolitizados iban a lograr darle al país la satisfacción de un rendimiento por todo lo alto. Yo creo que el próximo enfoque entonces tendría que ser en la parte profesional, esencialmente en los temas relacionados a contaduría,
a los temas de las capacidades de manejo, entre otras cosas, de toda la capacidad forense de hacer el trabajo que debe hacer la Cámara de Cuentas. El Banco Central informó que la economía creció un 4.3% en mayo. El indicador mensual de actividad económica, que es el IMAE, registró una expansión de 4.3 durante el mes de mayo del presente año, aún en el contexto reciente de incertidumbre asociado al ciclo electoral y el impacto de las expectativas de múltiples reformas que se han anunciado en diferentes ámbitos en el país. Esa es la información que ofrece el Banco Central de la República Dominicana. Dan de alta a joven que fue encontrada en estado crítico en Pedro Brán. Recordemos que fue casi de manera milagrosa recuperada con vida y llevada a un centro médico. Se tenían muy pocas esperanzas de que Ana Karina Ramos Corniel pudiera seguir con vida, incluso ya al nivel infeccioso que tenían algunas de sus heridas. Sin embargo, está viva y está ya de regreso a su hogar. Ojalá que a su victimario, a quien osó agredirla, ahora le caiga todo el peso de la ley. La Policía Nacional apresó a un hombre que es señalado como la persona que le quitó la vida a la pareja de esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almarante, residentes en La Guayiga. En aquel caso, en el municipio de Pedro Brán, que todos recordarán, mantuvo en vilo al país, sobre todo porque la recuperación de los cuerpos se dio en un lugar muy, muy distinto a su hogar y en medio de una circunstancia que todavía queda por aclarar, una serie de porqués, de explicaciones y razones que puedan generar una teoría fáctica convincente, hacer una investigación y un levantamiento, así como la imputación de todo el que hubiera podido participar en estos actos de muerte, incluso se dice que de tortura de estos esposos. A nivel internacional hay una noticia que yo he querido observar, dejar que las cosas fluyan. Fracasó el intento, pero ponga dos comillas muy grandes, de golpe de Estado. Se detuvo al llamado general rebelde. El general rebelde responde al nombre de Juan José Zúñiga. El destituido jefe del ejército intentaba implicar a dar un autogolpe que se ha dicho, intentaba levantar la popularidad del actual presidente Arce, que no olviden es parte de una facción política que enfrenta a la facción que dirige Evo Morales, entre ellos te veas. Así que vamos a darle seguimiento a este tema, del que mucha gente ya estaba levantando banderas, tanto de villanos como de héroes. Todo el que atenta contra un sistema democrático tiene más de villano, independientemente de que no nos guste quién en ese momento representa el sistema democrático, pero habría que ver, porque esto da la impresión de que hay un títere y un titiritero. Pero bueno, la Organización de los Estados Americanos advirtió que no permitirá el quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó este miércoles que el organismo no tolerará de ninguna forma el quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia tras el despliegue de militares frente a la sede del gobierno de La Paz. Vamos a agregar un poquito cuando terminemos los titulares para que vean por qué esto es sospechoso desde cualquier ángulo racional que se le vea. Los cancilleres de República Dominicana y Haití se reúnen en el marco de la Asamblea General de la OEA. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participó en una reunión con la canciller haitiana Dominique Dupuy. Mientras tanto, un tribunal de Nueva York condenó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de cárcel por narcotráfico. El juez califica al exmandatario de hombre de dos caras por lo que había sido su supuesta colaboración con los Estados Unidos. El primer ministro haitiano, Gary Conil, visitó ayer el emplazamiento del primer contingente de policías kenianos llegados a su país, la base de Clerksin, en la comuna de Tabarré, en el norte de Puerto Príncipe, donde reiteró su determinación de recuperar el control del territorio en manos de las bandas armadas. Vamos a tener nuestras preguntas de interés y valorar lo que ocurre en América Latina a través de estas herramientas. Miren, señores, los hechos noticiosos se informan obviamente desde dos perspectivas. La que intenta hacer una descripción de los hechos a partir de lo que se conoce, ¿verdad?, como la famosa, vamos a ver, ayudar por acá, la famosa pirámide invertida, y luego eso, una vez comunica qué ocurrió, dónde ocurrió, quiénes participaron en su ocurrencia, quiénes forman parte del hecho que estamos describiendo. Una vez se describe ese primer nivel de información, esa famosa pirámide invertida, que ya en algunos casos está un poco desplazada hacia otras formas, hacia otros esquemas un poquito más modernos, más preclaros, pero igual se mantiene como una figura tradicional para satisfacer necesidades informativas primarias, que lo hacen, entre otras cosas, los noticiarios,
cuando informan que un accidente ocurrió en el kilómetro 76 de la autopista Duarte, involucrando un camión y un vehículo sedán de 4 puertas, donde se presume hay no sé tantos heridos a la espera del levantamiento de las autoridades, bla, 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 bla. Eso satisface un primer nivel de información. Ahora bien, cuando empezamos el segundo nivel de información y comenzamos a hablar de los por qué, bueno, se presume o se ha investigado o se tiene información de que el nivel de alcoholemia en la sangre de las personas involucradas es tal, de uno de los choferes. Entonces, sabiendo que el hombre estaba, o que el chofer del vehículo pesado estaba bajo tal circunstancia, es evidente que el trazo que hizo no es el mejor. Y bueno, además ese señor salía de una famosa parada donde todo el que se mete ahí ahora hace un humo de perro, y uno comienza a hacer juicios de valor que luego acompañan el eje noticioso. Dicho esto, las necesidades informativas también de la gente han cambiado. Ya más de una persona, por no hablar de un grupo muy grande de personas, no se satisface solamente con saber el qué ocurrió y dónde ocurrió y con quiénes ocurrió, sino quiere ir más allá y comienza a investigar los por qué. Y lo hace sobre todo porque ya una parte importante de la población que consume medios en el siglo XXI, que hoy conoce la abundancia de la información, vive en la abundancia de la información, sabe que la abundancia de información no quiere decir que toda la información sea correcta, ni preclara, ni exacta, ni netamente informativa. Que hay dentro de todo espectro de ese océano de información una gran cantidad que es morbosa, amarillista, inexacta, que ha pretendido a veces ganarle la batalla, la carrera a otros medios, y en medio de esa persecución de la prioridad de ser el primero, de dar la primicia, se ha sacrificado muchas veces aspectos de veracidad, aspectos de la construcción lógica y de la construcción argumental de una buena información. En ese sentido, nos acordamos como de costumbre de la idea de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz sobre el peligro del futuro, que hoy es el presente, incluso parte del pasado. Huxley, a diferencia de Orwell, no temía que el mundo se convirtiera en una gran dictadura que secuestrara la información, como sí temía Orwell y como ocurrió de hecho en buena parte del mundo, y todavía en algunos países ocurre con la censura de un Estado grande, poderoso, del Estado central planificado. Ocurre, pero obviamente el problema del resto del mundo viene con el problema del propio criterio individual que se crea el usuario de la información. Y hacemos este ejemplo porque bien pudiera aplicarse a aspectos nacionales y aspectos internacionales. En el aspecto internacional, por ejemplo, tenemos la información ayer, vemos las redes sociales, le damos seguimiento a una noticia que estaba de alguna manera ocurriendo, una información en proceso, donde un general se había revelado y comenzaba a romper, ¿no?, la legalidad, la frágil y cuestionada ya legalidad democrática de Bolivia, un país con un gran historial de golpes de Estado. Se recuerda los golpes de René Barrientos, a Víctor Paz Estensoro, los golpes de Estado que se dieron posteriormente de incluso diferentes juntas militares, la llegada de la democracia a ese país, el problema incluso de la propia democracia con Sánchez de Lozada, con el propio retorno al poder de Barrientos, que muere y que le deja a su vicepresidente, que era muy joven, el poder, y bueno, toda la problemática que vino después de ahí con el gran periodo de Evo Morales, que pretendía ser amo señor, hasta que Colón baja el dedo de ese país y que se topó con una oposición importante incluso dentro de su propio partido. La realidad es que Bolivia es un país que, al igual que muchos del Cono Sur, tiene mucho más fresco que nosotros la presencia de dictaduras militares, de gobiernos de fuerza, de gobiernos de facto, de abusos de los derechos humanos, que no es que no ocurran en toda América Latina, pero que eran claramente olímpicos y enormes en su condición y en su crueldad cuando se dieron estas interrupciones de lo que era el orden democrático. En ese sentido, la noticia surgía, obviamente preocupaba, llamaba la atención, hasta que comenzaron a surgir desde el propio país hermano del centro del continente sudamericano, las distintas fuentes informativas que hablaban de que estábamos ante un teatro, y no un teatro de operaciones militar, sino literalmente un teatro donde actores seguían tramas, seguían guiones, procurando al final mover el corazón, ¿no?, de la audiencia, que es su audiencia nacional, hacia la valoración del presidente, a quien veíamos ahí como todo un macho en defensa del orden constitucional, tratando de desmontar de él mismo
de manera presencial ese golpe de Estado ante un general rebelde al cual no solamente debemos ahora convencer de que se rinda, sino que, ¿por qué no más adelante indultar? ¿Por qué no más adelante reconocer que se ha equivocado, que ha caído en una deriva desesperada? Como ocurrió, todos recordarán, con los 2 intentos de golpe de Estado del año 92 en Venezuela. Uno de los 2 se dio a partir de un señor con muchos libros de lectura sobre insurgencia y que luego de decir que no se habían dado las condiciones todavía, se rinde, se entrega, va a la prisión de Yare, va a varias prisiones venezolanas. Caldera llega al poder, Rafael Caldera, que había sido presidente en los años 60, gana con una coalición a la que se llamó el Chiripero y decide en su proceso de gubernamental, pues indultar a ese ex golpista, y ya la historia es conocida. Ese golpista viajó por varios países, incluyendo el nuestro, hizo un proceso político rápido de conversión a líder popular, y populista también agrego yo, y se convirtió desde 1998 en el dueño, amo, señor, propietario y máximo accionista de los destinos de su país, que todavía está padeciendo las consecuencias de haber encumbrado a este fenómeno en la dirección política e institucional de su nación. Lo ocurrido ayer en Bolivia parecería un poquito más teatral, da la impresión de que buena parte del mundo se alarmó por lo que parecía estuvo muy bien planificado desde el inicio. Hay que ver ahora la reacción de una parte del pueblo boliviano ante lo que parece era una tomadura de pelo. Otros dirán que, como quiera, no deja de ser un riesgo importante que ver el orden democrático, por formal que sea, ser amenazado de esta manera, jugar también con la credibilidad, ¿por qué no?, de una nación en general y de los medios de una nación y de la propia ciudadanía con estas cosas. Habrá que ver a qué culminación se llega, si es que hay investigaciones, levantamientos, si es que esto se judicializa de la forma correcta. Pero mientras tanto habrá que ver también qué reacción tiene el blanco político, el sujeto político al que se pretendía dirigir esta actividad. Aquí en el país muchos hechos ocurren también de la misma manera. Tenemos enfrentamientos entre partes, procesos judiciales, situaciones que enfrentan instituciones con individuos y donde tenemos, yo diría que falsos bandos, la idea de una solidaridad con uno o con otro cuando hay realmente particularidades que no son parte de usted como individuo y que no ponen en juego para nada esos ejercicios pues mediáticos, ni mucho menos, y donde yo creo que más bien vale la pena ser un observador, tratar de exigir de todos los cuerpos que conforman parte de las instituciones públicas el debido comportamiento, que en muchos casos no ha sido el que nosotros esperamos ni deseamos. También, ¿por qué no?, la idea de que para todos exigimos un justo proceso, el debido proceso en el marco del cumplimiento de la ley. No es malo que la República Dominicana como sociedad exija la explicación de sus autoridades con respecto a las decisiones que se puedan tomar, sean estas de carácter judicial, de carácter de la persecución de las acciones criminales o presuntamente criminales contra la nación. Pero también es importante agregar ahí su granito de sal, como dicen en el campo, de duda. Tratar de que en la primera reacción, que muchas veces es emocional, no se nos instrumentalice. Es importante, uno va poco a poco desarrollando ese caparazón, a veces producto de ser engañado, a veces producto de darse cuenta de que en el pasado se aprovecharon de nuestro buen corazón ciudadano, de nuestras inclinaciones que a lo mejor son muy sanas y sensatas, pero donde fuimos ciertamente utilizados como combustible de causas que nos son totalmente ajenas. Así que con eso hay que tener un poquito de cuidado, un poquito, yo creo que de lentitud al momento de tomar parte, de decidir, proclamar esta bandera es mía, y ver ciertamente, hacer un ejercicio de veeduría ciudadana consciente por demás de cuáles son las verdaderas motivaciones que muchas veces hay detrás de estas tramas, de quienes surgen como protagonistas, de quienes a veces lucen como mártires, de quienes se han vendido a veces como enviados del todopoderoso Dios, porque muchas veces la historia no es como se cuenta primero y no nos da tiempo a que, como se nos cuente después, podamos interpretarla correctamente cuando ya hace tiempo fijamos posiciones públicas, elucubramos discursos, tomamos banderas, nos colocamos de un lado y de otro y bueno, vamos a ver qué ocurre. Nosotros culminamos la presentación de este primer segmento del Gobierno de la Mañana y la Z101. Nos vamos a la pausa.